Feroz defensa. Mis grandes predecesores. Tomo 1, partida número 15. En una apertura escocesa, el negro juega activamente y deja el rey en el centro del tablero. Las blancas no aprovechan una oportunidad de compensar el material y Steinitz se defiende ferozmente para llegar a un final ganador. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, una apertura escocesa que fue respondido con E por D4, caballo por D4 y dama H4. Aceptando someterse a un ataque, pero ganando un peón, Lasker. Y debo añadir, comenta Kasparov, evitando la insípida lucha por la igualdad después de caballo F6, a lo que sigue caballo por C6, B por C6, alfil D3. Hoy en día se prefiere el avance E5, que es típica. Después de alfil D3, D5, dama E2, alfil E7, enroque, alfil F4, torre B8, atacando el peón de B2, caballo D2, torre E8, ubicación de la torre en una columna semiabierta. E5, alfil F8, caballo B3, caballo D7, alfil G3, C5, C4, D4, F4, torre B6, torre DA a E1, y las blancas están mejor en una partida entre estos dos contendientes, Blackburn y Steinitz en Londres 1875, un año antes de esta partida que estamos analizando. Cuando sea un comentario de Kasparov lo mencionaré, o de Lasker o de otro jugador. Mientras tanto, si añado alguno propio, pues no mencionaré en ese caso que es mío. Ya lo dejo sobreentendido. Continuando con la partida, con dama H4, caballo B5, alfil B4, jaque. En lugar de ese movimiento, dama E4, jaque, alfil E3, se jugó en una partida entre Paulsen y Steinitz en Viena 1882, así como en otro encuentro de Chigorin y Steinitz en La Habana en el año 1892, en la 19ª partida de su match por el campeonato del mundo. En lugar de alfil E3, los comentarios anteriores fueron de Kasparov y alfil E3 de la partida de las partidas que habíamos mencionado. Sin embargo, aquí podemos añadir que en lugar de alfil E3, alfil E2 es una jugada mucho más fuerte y lógica, puesto que prepara el enroque. Así lo plantea el gran Stockfish. Continuando entonces con la partida principal, alfil B4 jaque, alfil D2. Una jugada buena. Es inferior, según Kasparov, caballo D1 a C3 debido al alfil A5, que mantiene un juego igual. Alfil D2 es respondido con dama por E4 jaque, alfil E2 y rey D8. El rey defiende el peón, ocupando una posición relativamente segura, Lasker. Otras respuestas favorecen claramente a las blancas, según Kasparov, como son alfil por D2 jaque, dama por D2, o de lo contrario, caballo por D2, dama por D2, dama E5, F4, dama por B2, enroque, dama por A1 y caballo D1 a C3. Y como se observa, las blancas tienen clara ventaja según David Bronstein. También dama por G2, alfil F3, alfil por D2 jaque, caballo por D2, dama H3, alfil por C6,
B por C6, caballo por C7, jaque, rey D8, caballo por A8, caballo F6 y dama F3 es ventajoso para las blancas, según Kasparov. Seguimos la partida con rey D8. Esto realmente en la actualidad es teórico. Enroque, alfil por D2, dama por D2. La respuesta caballo por D2 lo analiza Kasparov. Entra en consideración. Por ejemplo, pueden existir dos respuestas. Dama F4, que es respondido con G3, dama H6, caballo C4, caballo de G a E7, dama D3, A6, caballo D4, caballo por D4, dama por D4, caballo C6. Ataca nuevamente a la dama que se retira a C3, con suficiente compensación por el peón. Aunque, como podemos observar, la máquina siempre, como existe un peón de ventaja, lo da ligeramente mejor para las negras. Pero, como dice Kasparov, hay suficiente compensación por el peón. Sobre todo, me imagino, pienso yo, que debido a que el rey de las negras aún está en una desagradable posición y el desarrollo le costará terminarlo. O dama E5 es otra continuación planteada en el libro. Torre E1, caballo F6. Es interesante el desarrollo del caballo G a E7 y no como viene en el libro o con una partida que se jugó que mencionaremos más adelante, caballo F6 y ahora alfil C4. En lugar de alfil C4 tiene interés caballo F3. Después de alfil C4, que ataca a la dama a la descubierta, sigue dama F5. O, según los comentarios del libro, dama C5 es respondido con C3. Y como podemos ver, bueno, en la barra espaciadora aún mantiene ligera ventaja las negras y lo achaco, como decía anteriormente, al peón extra que tiene el segundo jugador. Dama F5, caballo F3, con iniciativa, según la partida Sveshnikov-Cermek en Bled 1994, comentada en el libro. Siguió la partida con la captura con la dama en D2, A6. El caballo blanco avanzado puede causar problemas, por lo que es rechazado, Lasker. En la segunda partida del match aparece en el libro comentado, Steinitz jugó caballo F6 y después de caballo D1 a C3, dama E5, torre de F a E1, A6, caballo A3, dama D4, dama G5, torre G8, torre de A a D1, H6, dama G3, dama E5 y dama H4, dama G5, dama C4, las blancas obtuvieron la compensación por el peón, aunque al final perdieron, se comenta en el libro. Seguimos entonces con A6, caballo D1 a C3. Aparece en la bibliografía el intento caballo 5 a 3, dama D4, dama G5 jaque, dama F6, dama D2, terminó en fracaso en la sexta partida, después de dama por B2, caballo C4, dama D4, buena jugada, dama C1, caballo de G a E7, caballo de B a D2, D6, torre D1, alfil E6, etc., donde se observa que las negras tienen una clara ventaja. Seguimos pues con la partida. Caballo D1 a C3, dama E5, caballo A3, B5. Amenaza evidentemente un doble en la casilla B4 con el avance del peón.
Ahora siguió alfil F3, ataque indirecto al caballo de C6 porque el peón está clavado, a lo que fue respondido con la defensa del mismo, caballo de G a E7 y torre de A a D1. En el libro se comenta que la posición de las negras es extremadamente peligrosa, como es evidente en la variante que sigue, torre de F a E1. Es interesante, a lo que vamos a mostrar las dos líneas del libro. Dama F6, que es un error debido a torre por E7, que lo dan como buena jugada. Sin embargo, como vemos, la máquina da solamente ligera ventaja al blanco. Después de esto lo exponemos nosotros. Caballo por E7, alfil por A8, B4 y caballo de A a B1. B por C3, caballo por C3 y las blancas están ligeramente mejor. Después de torre F, E1, la otra retirada es dama D6, que como podemos observar en la barrita es muy ligeramente mejor para las blancas, muy rayando la igualdad. Y en el libro comentan, y si dama D6, las blancas podrían haber mantenido la presión con el salto caballo D5. O haber entrado en un final ligeramente mejor o superior, se escribe en el libro, con dama por D6, C por D6, caballo E4, rey C7, C4. Y las blancas están, como planteaban en el libro, ligeramente mejor. Ahora, después de caballo D5, buscando más juego, más complicaciones, el negro respondería o responde torre E8 según el libro, torre A D1, y aquí no hay comentario, solamente podemos decir que en la barrita de análisis las blancas están algo mejor, muy poco, pero mejor. Las negras todavía tienen el rey en el centro del tablero y dificultades para completar su desarrollo. Continuamos entonces con la partida. Torre A D1, dama F5, torre de F a E1 y torre B8, que la dan como buena. Como dijo Lasker, la torre busca una casilla segura. Ahora, las blancas jugaron dama E2, que es un error. Aparece con ese signo de interrogación en el libro. Pero esto realmente es un movimiento horrible, dice Kasparov. De hecho, los comentaristas no respondieron a la pregunta ¿dónde cometió Blackburn el error decisivo? Responderé. Después de la jugada de la partida, las blancas pierden su compensación por el peón, Kasparov. Mientras que después de la captura, alfil por C6, como podemos observar, las blancas tienen una clara ventaja. Un intercambio inesperado, pero aquí el alfil no es necesario. Seguiría caballo por C6, caballo D5, alfil B7, C4. Y todavía habría tenido una iniciativa bastante desagradable. Es difícil para las negras completar su desarrollo, se comenta en el libro. Y eso está claro, las torres negras aún están sin comunicar, el rey permanece en el centro del tablero y la iniciativa de las blancas es prácticamente ganadora. Una amplia iniciativa. Pero sigamos con dama E2, a lo que el negro respondió con D6. Es interesante en el más alto grado seguir cómo poco a poco el bando defensor dispone de sus piezas para la acción ofensiva, comenta Lasker. Caballo E4, alfil D7, dama E3, F6. Se comenta
que torre F8 es interesante y se ve aún mejor. Tras F6, el blanco respondió con G4. Error, como comentan en el libro. Después de esta estocada, combinada con el siguiente sacrificio de caballo, ya no hay vuelta atrás. Las negras respondieron con dama G6, amenazando con lanzar un contraataque. Caballo por D6. Jugada dudosa. Un sacrificio desesperado que no hace más que acelerar el fin. Claramente que fue aceptado. C por D6, torre por D6. Solamente por el caballo existe un peón. Rey C7. Ahora el rey está bastante seguro aquí, según comento yo. Pero en el libro dicen que es interesante caballo E5, que seguramente tiene más iniciativa o más ventaja que lo jugado en la partida con rey C7, a lo que el blanco respondió con alfil por C6. Se comenta en el libro que si dama C5, Steiny hubiera tenido que encontrar la respuesta más firme, que es dama G5, y después de torre por E7, dama por C5, torre de E por D7, rey B6, torre por C6, jaque, o si no se hace este movimiento, B4, entonces seguiría dama por B4, torre por C6 jaque, rey A5, torre de D a D6 y torre A8 es ventaja ganadora de las negras. Pero torre por C6 jaque he respondido claramente con dama por C6, alfil por C6, rey por C6, torre por G7 y ahora torre B a G8. Todo habría terminado para las blancas. Siguiendo la partida, alfil por C6, caballo por C6, dama G3, rey C8. El rey se quita de una peligrosa diagonal con un posible jaque a la descubierta. Torre de E a D1, torre B7, dama G2, caballo B8. Fortaleciendo el punto más débil, el alfil de D7, comentó Lasker. Torre D1 a D4, H5. El comentario del libro ahora dice: el tan esperado contraataque. No hay nada más que comentar. Las blancas están materialmente abajo y en una posición completamente desesperada. Continuó la partida con dama D5, dama G5, dama por G5 y F por G5. Luego del cambio de dama con una pieza de ventaja por tan solo un peón, la victoria es fácil. Solamente vamos a transcribir el resto de la partida. Torre G6, alfil por G4, torre por G5, torre E8, rey G2, torre F7, H3, alfil D7, rey G3, torre E2, torre por H5, torre de E por F2, torre C5 jaque, caballo C6. Y las negras ganaron en la jugada 51. Aparece en el libro, pero nosotros vamos a llevarla hasta el final para que vean cómo se materializó dicha ventaja de un alfil por un peón. Torre D3, rey C7, caballo B1, rey B6, torre C a D5, caballo B8, caballo D2, alfil C6, caballo E4, torre a E2, caballo C3, torre por C2, torre D2, torre por C3, jaque, B por C3, alfil por D5 y torre por D5. Como pueden observar, la pieza está libre por parte de las negras, que no tiene el blanco material que lo compense. Torre C7, torre D3, caballo C6, rey F4, torre F7 jaque, rey E4, torre F2, atacando el aislado peón de A2 que se mueve a A3, torre A2, C4, B por C4, torre G3, torre a D2, torre por G7, torre D4 jaque, rey F5 y C3.
con lo cual la torre posteriormente se ubicará detrás del peón y lo empujará hasta el final, y tras la maniobra de caballo A5 y B3, el peón va a acostarle la torre a las blancas. Una interesante defensa de Steinitz con su rey en el centro del tablero, donde logra reorganizar sus piezas y defenderse para ganar el final, a pesar de los intentos de Blackburne, sacrificando material para complicar el rey de las negras. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.